Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Para los que no me conocen, yo soy Fran. Junto con Matías, Sofi y la Vale, solo somos los estudiantes de la Comisión de Formación Académica. Y dentro de otras cosas que hacemos, organizamos todas las cuestiones de los antes de todas estas charlas donde lo que buscamos es convocar alumnos que están avanzados en las carreras para que comenten un poco de lo que están trabajando, lo que están investigando o cualquier cosa que estén haciendo que nos parezca interesante para contar al público. ¿Sí? Esta vez los trajimos a Bauti, Agustín y Bartolomé. Ellos nos van a contar un poco sobre el proyecto en el que trabajaron, el cual fue premiado dentro de la convocatoria ILAM. Y bueno, nos van a contar un poco de lo que desarrollaron, qué es lo que están haciendo ahora con eso, y bueno, cómo fue toda esa experiencia. Así que, nada, lo único que quiero decir antes de arrancar es que, bueno, como siempre, ellos van a hacer la exposición, una vez que termine, va a haber un espacio para hacer preguntas. Una vez que se termine ese espacio, le vamos a pedir a los docentes que se retiren, así queda un espacio donde van a estar alumnos con ellos para tener un contacto más distendido y que se puedan hacer preguntas quizás que no se animen a hacer con la presencia de los docentes. Así que bueno, los dejo chicos, mucha suerte y eso. Primero que nada, buenos días. En la charla de hoy vamos a intentar comentar un poco cómo fue el transcurso de nuestras carreras, a su vez hablar un poco de las diferentes oportunidades que da la universidad para emprender y cómo éstas nos llevaron a estar a punto de conformar una empresa. Vamos a ir presentándonos individualmente. Bueno, como dijeron, yo soy Agustín, estudio Ingeniería en Inteligencia Artificial en Fitch, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Y bueno, opté por esta carrera muy parecida a Ciencia de Datos porque, bueno, siempre me gustó la matemática y en los últimos años de mi secundario desperté un interés especial por la algoritmia capaz más compleja y los métodos computacionales de aprendizaje automático. Como nota al pie, tomé la decisión de estudiar inteligencia artificial en vez de datos, pese a que son carreras parecidas, porque pensaba que quizás inteligencia artificial estaba más asociada a implementar algoritmos de aprendizaje automático, mientras que ciencia de datos se iba a centrar más en estudiar las bases de probabilidad y estadística que le dan sentido al uso de estos modelos. Al final, la verdad que las dos carreras, datos e inteligencia artificial, las carreras que nosotros como equipo estudiamos, son bastante parecidas. De hecho, en segundo, en tercer año, ustedes van a cursar como alumnos de ciencia de datos con alumnos de inteligencia artificial y en cuarto y quinto van a compartir una buena parte de sus materias optativas. Entonces, bueno, en las habilidades técnicas podríamos decir que no va a haber tanta diferencia en este equipo. Por otro lado, ahora va a seguir Bautista. Bueno, buenas tardes a todos. Yo sí estudio acá en la Facultad de Química. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencia de Datos. Estoy cursando las materias del tercer año de la carrera. Bueno, lo mío fue parecido a Agus. En realidad, spoiler, con Agus fuimos a la misma escuela desde primaria, así que tenemos varios años juntos. Y si bien, bueno, siempre me gustó la parte de la economía, las aplicaciones de economía, siempre yo tuve una visión bastante estadística o desde la parte de los datos, ¿sí? De la economía siempre me gustó analizar de los diversos modelos, diversos países, todo lo relacionado. Entonces, bueno, de un arranque siempre me interesó la parte de economía y justo se abrió ciencia de datos. Yo tenía una beca en una universidad de Buenos Aires, ya estaba por irme a Buenos Aires y justo abrió ciencia de datos en 2023, así que bueno, me inscribí ahí nomás. Y pude arrancar. En realidad yo elegí ciencia de datos porque como dice Agus son materias muy similares, o sea, ingeniería en inteligencia artificial y ciencia de datos no solamente comparten el plan, sino que todas nuestras optativas en inteligencia artificial se cursan en la Facultad de Ciencias Hídricas, así que son carreras hermanas, podríamos decir. Pero bueno, a mí lo que me interesó de ciencia de datos es tener la base estadística y luego mi ciclo superior poder orientarlo, ¿sí?, hacia la econometría, que es el uso de estadística y herramientas matemáticas en el análisis y la teoría económica. Y además de eso, también me gusta el tema de la ciberseguridad.
¿sí? Todo el uso de los datos, me gusta mucho especializarme o estudio de manera autodidacta todo lo relacionado a protección y privacidad de datos, también el tema legislativo, que bueno, está bueno ir viendo cómo los países se van parando frente a este paradigma que es la seguridad de los datos, la privacidad y cuándo se puede ceder en privacidad justamente para que nuestros datos sean usados para entrenar todos los modelos que nosotros estudiamos. Así bueno, ese área me parece también bastante interesante. Bueno, yo soy Bartolomé Herrera. En 2022 me recibí de la Escuela Industrial. Soy técnico mecánico. Inicialmente, al final de la secundaria, me interesaba, no me interesaba tanto lo que estaba viendo en la secundaria, sino, bueno, nada, matemáticas, física, siempre me gustó mucho. Y al final me di cuenta de que me gustaba mucho la biología y la medicina, pero no desde la parte de, bueno, ser médico, sino desde la parte de analizar datos, porque, bueno, nota al pie, hice muchas cosas con Olimpiadas de Física y bueno, en física se analizan muchos datos, entonces ahí me di cuenta de que me gustaba el análisis de los datos y como me gustaba la biología y la medicina, decidí anotarme tanto en ciencia de datos como en biotecnología y arrancando las dos carreras a la par. Por eso, primer año y medio de ciencia de datos prácticamente no estuve acá. Hice las materias libres porque estaba en biotecnología, porque allá hay laboratorios y bueno, son medios obligatorios. Entonces, arranqué las dos carreras a la par y hasta que a mitad del año pasado arranqué a trabajar en el Ministerio de Educación porque salió una convocatoria para alumnos de ciencia de datos, entonces tuve que dejar biotecnología porque no me daban los tiempos. Y bueno, no la puedo retomar todavía, pero capaz en algún momento vuelvo. Y aparte de eso, me interesa mucho la computación cuántica. En la secundaria también tuve la oportunidad de hacer un curso con IBM y el MIT de computación cuántica. Y bueno, aparte, estoy intentando hacer la licenciatura en matemática, porque me interesa mucho el tema del análisis numérico, los métodos numéricos y la optimización. Y bueno, también como bautista me gusta mucho el tema de ciberseguridad. Perfecto. Bueno, para contar un poco cómo surgió este proyecto que hoy nos convoca acá, hay que retroceder varios años en el pasado, a cuál fue nuestro primer contacto con el mundo real, con situaciones problemáticas reales que no están dadas por conjuntos de entrenamiento de Kaggle decorosamente ordenados, sino que los datos son feos y muy dispersos entre distintas fuentes de datos. Todo surgió un poco, vamos a decir, por un proyecto final de estadística, de probabilidad estadística, en la carrera de inteligencia artificial, donde con unos compañeros teníamos que, bueno, aplicar los métodos que habíamos ido viendo a lo largo de la materia en una solución a una problemática real, o al menos, no sé, hacer estadística descriptiva con un conjunto de datos. Pero nosotros, claro, nosotros no queríamos simplemente descargarnos un dataset y hacer una exploración de datos de eso, de algo que ya se había hecho mil y un veces. Paralelamente, en una charla con mi amigo Bautista del secundario, él me había mencionado que había un profesor en FIC, un profesor de ciencia de datos, llamado Gustavo Armando, que era investigador en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y era un magíster en economía, es decir, que hacía recurrentemente trabajos estadísticos orientados un poco a la medicina respiratoria. Es así que uniendo cabos, con mi grupo de amigos de la universidad, empezamos a hablar con Gustavo Armando para ver qué podíamos hacer nosotros por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el marco de nuestro proyecto final. Al final terminamos haciendo un trabajo un poco aburrido, pero que con algunas modificaciones podía ser un poco más interesante. Gustavo nos propuso medir la evolución, habíamos hecho un trabajo sobre datos de tuberculosis de un dataset nacional que documentaba todos los datos de tuberculosis por
sexo, edad de nacimiento, edad, jurisdicción. Y lo que hicimos en el trabajo, inicialmente para la materia, no era más que obtener algunas estadísticas descriptivas. No obstante, después le dimos una pequeña vuelta al trabajo, empezamos a analizar cómo evolucionaba la distribución de los casos de tuberculosis en las distintas jurisdicciones del país, construyendo un indicador que se llama coeficiente de Gini, que se usa para medir la desigualdad de la distribución de un elemento entre distintos agentes. Eso en economía, por ejemplo, se suele usar para medir la desigualdad de ingresos. Es muy conocido el indicador de Gini. Y bueno, nosotros lo calculamos ahí para ese conjunto de datos de tuberculosis y presentamos ese trabajo a el Congreso Argentino de Medicina Respiratoria. Y gracias a eso fuimos a Mendoza, hicimos una buena relación con el profesor, y estoy contando todo esto no porque sea particularmente importante hoy la tuberculosis, sino porque, bueno, esta buena relación con nuestro profesor Gustavo nos llevó a otra experiencia laboral. Otra experiencia que esta vez fue una pasantía, que ahora sí hice con mi amigo Bautista, en la que nos pusimos a trabajar de vuelta en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, esta vez para hacer un observatorio nacional de mortalidad por enfermedades respiratorias, que sea un dashboard interactivo que sirva como herramienta interna para ese instituto. Lo que hicimos con Bautista en ese momento, bueno, sin entrar tanto detalle, fue un proceso bien de data warehousing, había varias fuentes de datos distintas, había que recopilarlas y había que originar algún tablero interactivo. Nosotros usamos Tableau para nada, que se puedan observar las distintas causas por muerte respiratoria en las distintas jurisdicciones, por sexo, por año. Y bueno, trabajamos un poco en eso, que ustedes como alumnos de ciencia de datos van a ver más en la materia de base de datos. Fue una experiencia muy importante, pero lo más importante de ella fue haber construido una relación con Gustavo. Y es así que llegamos al origen del proyecto actual en el que estamos trabajando. Bueno, un breve comentario de esto para los chicos, bueno, de Ciencia de Datos, capaz que ya tuvieron Ciencia de Datos 3, que están en segundo, o también los que están arrancando. Está bueno este tipo de experiencias, pasantías, con profes o diversas instituciones que se asocian, que a veces se publican, sí, en los diversos medios de la facultad, porque bueno, es como un paso. Yo estaba muy acostumbrado, justo fue en la época en donde hice Ciencia de Datos 3, a tener bases de datos muy lindas, como decía Agus, en el proyecto que hicieron ellos, de Corosa y todo, pasamos a un dataset, a un Excel de 500.000 muertes registradas en todo el país, que obviamente no estaba normalizado, no estaba estandarizado, tenía falencias de información y todo, y bueno, fue un buen desafío con Agus poder ver ese primer pantallazo al mundo real, a los datos que nos vamos a encontrar después en nuestra vida laboral, que no son tan lindos como en la vida académica, y además también que eso origina un análisis estadístico diverso, por ejemplo, estandarización de datos, trabajar con el tema de la edad, otras variables que, por ejemplo, nosotros en enfermedades respiratorias no vemos. Si nosotros haríamos una tasa simplemente por cantidad de muertos por habitante y por grupo etario, y no ponderamos las edades, nos daría, por ejemplo, que en este mapa no se ve, pero Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires serían las peores provincias en relación a la cantidad de habitantes, pero deberíamos estandarizar porque obviamente para un país y por todo lo que conlleva en la desigualdad, en la pobreza, que en el norte haya mucha mayor mortalidad infantil que mortalidad en la vejez por enfermedades respiratorias, tiene mucho más que ver con una causalidad económica, ¿sí?, que algo simplemente biológico. Entonces, todos esos análisis que capaz nosotros en las materias de la Facu no lo vemos, estas experiencias nos lo permiten ver para poder prepararnos para el mundo laboral. Claro, en general cuando analicen tasa de mortalidad de la mayor parte de enfermedades, siempre van a tener que las poblaciones más envejecidas van a ser las que tienen mayor tasa. Entonces ustedes van a querer corregir ese factor ponderando por grupo etario. Bueno, justo Agus ahí nos dio el hincapié inicial, y bueno, cómo nos adentramos en esta aventura, en este mundo de emprendedurismo, concursos, Israel y todo eso. Bueno, fue spoiler que ya nos dieron, culpa de Gustavo. Ahí está Gustavo para los que no lo conocen, que no sean de la Facultad de Química. Bueno, Gustavo no pudo venir,
está acá también en un concurso, está acá en la Facu, pero no pudo venir. Y bueno, justo en esta relación que habíamos arrancado con Gustavo, que habíamos iniciado nosotros desde la parte de ciencia de datos y Agus, bueno, por el contacto, tuvimos una brillante idea en vacaciones. ¿Quién no dice en febrero vamos a fijarnos el Instagram de vinculación UNL? No sé, muy plan divertido de verano en Santa Fe, pero bueno, vimos una convocatoria de vinculación, Agus vio en realidad una convocatoria de vinculación, que luego vamos a hablar más adelante de las oportunidades de la Facu y todo, sobre un concurso, ¿sí?, que abrió de una fundación llamada ILAN, ¿sí?, que en realidad es Israel Innovation Network, ¿sí?, es una organización, una fundación israelí, ¿sí? Y lo novedoso de este concurso es que es una fundación que se encarga, ¿sí?, de establecer acuerdos con universidades y premiar proyectos innovadores, pero con impacto social. Entonces pondera no solamente la innovación tecnológica universitaria, sino también el impacto en las comunidades locales. Esta fundación, que estaba en toda América Latina, inclusive en Estados Unidos y Canadá, sí llega a Argentina este año, y la Universidad Nacional del Litoral fue la primera que firmó un convenio. Nosotros no conocíamos la fundación, obviamente, pero luego de la universidad la siguieron universidades de las más prestigiosas del país, como fue el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Austral y la Universidad de Itela. Así que bueno, la UNL fue la que dio el hincapié inicial, ¿sí?, para esta fundación en el país. Justamente nosotros dijimos, vamos a armar algo para el proyecto. No teníamos un proyecto con impacto social, todavía no habíamos cambiado el mundo, spoiler, todavía seguimos sin cambiarlo, pero bueno, la convocatoria era muy elocuente, y nosotros dijimos, tenemos relación con Gustavo, ya hicimos el Observatorio Nacional, siempre en la salud pública, voy a detallar ahora, pero siempre hay algo en donde podemos aportar un granito de arena, un poco de nuestro aporte. Entonces dijimos, vamos a hablar con Gustavo. Él justo tiene la suerte que está nosotros tenemos la suerte de contar con él, en realidad él tiene que trabajar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, acá en la ciudad, que depende del Ministerio de Salud Nacional. Y bueno, nos contactamos con él nos comentó que justo ahora estaba trabajando con el área de infectología del Hospital de Niños, Doctora Lacia, acá en la ciudad, que junto con el Cuyen son los dos hospitales de mayor complejidad de todo el centro norte de la provincia. ¿Sí? Entonces, bueno, dijimos, vamos a tener una entrevista con el infectólogo, con los infectólogos, y ver sus necesidades. Bueno, y ahí detectamos rápidamente, como suponíamos, una gran problemática. En el año pueden depender de algunos pasantes, algunos alumnos con PFO en prácticas finales, pero es un grupo demasiado reducido para la complejidad de estos hospitales, que tratan enfermedades de diversa índole, pero que son importantísimas. Y bueno, lo que nosotros hacemos, apenas nos cuentan esto, es, vamos a ver si pasa en otro centro, en el Cuyen, que tiene la misma importancia que el hospital de niños, pero para los adultos. Vamos al Cuyen, hablamos con el infectólogo del Cuyen, ¿sí?, que nos acerca al área y nos comenta que ellos están en la misma situación y que el control de antibióticos que ellos tienen que llevar a cabo es casi imposible llevarlo. En el hospital de niños, ¿sí?, porque, bueno, hay un término que nosotros vamos a usar, que es el término PROA, son los programas de optimización en el uso de antibióticos. El PROA lo que hace es controlar si un tratamiento está bien, sigue, por ejemplo, el antibiótico, nos dan bien las dosis, nosotros primero nos dan un antibiótico de alto espectro, o sea, un antibiótico para atacar muchas infecciones, luego por laboratorio se detecta qué infección tenemos, hay que bajarle el espectro,
ellos son los que se encargan de decirle al médico, che, mirá, hay que bajarle el espectro, pasaron 72 horas y el paciente no mejoró, hay que reevaluar, este antibiótico genera mucha resistencia, ¿para qué lo estás usando? Entonces, importantísimo, ellos hoy en día llevan una planillita, paciente por paciente, van a las salas y ven qué paciente está usando antibióticos, hablan con el médico, van al laboratorio a ver si está la muestra, entonces es imposible tener ni siquiera un análisis estadístico, un análisis en tiempo real fehaciente. En el hospital de niños hubo una multinacional que se llama bioMérieux, francesa, que les había ofrecido un sistema de prueba gratuito para el hospital, pero les duró solamente 3 meses. ¿Por qué? Porque consistía de un formulario de Google, ¿sí? Que ese formulario de Google, para cada modificación o para cada registro inicial, el infectólogo tenía que completar el formulario entero, capaz tenía que modificar el tratamiento y tenía que volver a cargar el paciente entero, enviarlo a Buenos Aires y a fin de semana le venía un mini análisis estadístico estático, o sea, un Excel que le pasaron, el formulario un Excel, le pasaban el gráfico y se lo mandaban y a fin de mes ya un análisis por sala. Pero dependían de un análisis asincrónico, estático y que ni siquiera dependía de ellos, sino que dependía de un agente externo que ni siquiera estaba en la ciudad, o sea, comunicación virtual. Esto obviamente solamente lo pudieron hacer durante 3 meses y luego lo dejaron de hacer. Entonces en el hospital de niños el PROA se hacía manual. En el hospital Cuyem el PROA nunca se hizo, nunca le vino la oportunidad de esta multinacional, pero hicieron uno de forma manual, ¿sí? Y en un año ellos estimaron el ahorro en uso de antibióticos en $50.000, o sea, en un año que ellos lo hicieron de forma manual. Eh, Recordemos que de forma manual, o sea, ellos tienen el paciente, el tratamiento en el día, en la semana, pero luego ellos no tenían un análisis estadístico de cuántas desviaciones había habido por sala, o sea, no tenían nada, no tenían ningún dato, no guardaban el dato en ningún lado, era una hoja de papel que completaban y cuando pasaba el paciente quedaba en un cuaderno y de vez en cuando lo completaban. Así que bueno, esa fue nuestra gran problemática relevada. Bien, y bueno, así nació Infectosí en realidad, con la idea de ayudar a los infectólogos y a los médicos de los centros de salud a poder llevar estas tareas a cabo de control de, principalmente nació con el control de antibióticos, del uso de antibióticos, y optimizar las tareas que ellos hacen, porque algo que no mencionó Bauti es que además de que lo hacían a mano, solo lo hacían en 2 salas, por ejemplo, en las 2 salas de mayor complejidad que ellos consideraban, porque recorrer todas las salas y anotar todo lo que veían era mucho trabajo porque son, creo que alrededor de 450 camas en el Cuyen, o 400 camas, y eso lo tenían que hacer todos los días. Entonces perdían capaz 4 horas de la mañana haciendo eso y era mucho trabajo, porque además tenían que hacer otras tareas diarias. Y bueno, y así nació Infectosí con la idea de que ayudar a los infectólogos a hacer ese trabajo automático, porque es claramente automático, cargar un dato y procesarlo estadísticamente. ¿Pasó? Bartolomé, ¿puedes acercarte más a este lado por el micrófono nomás? Okay. Cuanto más cerca estemos de la mesa, mejor se va a hacer. Bueno. O vení. Bueno, y lo que mencionó Bauti del PROA, del programa de optimización del uso de antibióticos, nosotros la idea es, lo estamos desarrollando, pero la idea es implementarlo en un formulario con una aplicación que se vaya cargando por partes, es decir, cuando ingresa el paciente se cargan algunos datos, cuando se le asigna un tratamiento se le cargan otros datos, y así sucesivamente. Si se le quiere hacer un cambio, se carga solamente el cambio. Y la idea de este PROA es que cada médico cargue sus pacientes y esto le llegue a los infectólogos en la sala de infectología. Y si se encuentra, según los datos médicos, eso también hay que destacar que nosotros no decimos qué está bien y qué está mal,
en cuanto a dosis de antibióticos, cantidad de días de antibióticos, sino que eso lo determinan los médicos, porque nosotros no tenemos el conocimiento como para hacerlo, digamos. Y cada hospital lo hace de una manera distinta. Entonces, estos datos les llegan a los infectólogos y si hay alguna desviación de sus números, de sus protocolos, salta una alerta. Y tras esa alerta, ellos sí van a ir a chequear con el médico de por qué le estás dando este antibiótico, cuánto le estás dando, qué diagnóstico le diste. Después, ¿sigue? No. Bueno, otra cosa que nos dimos cuenta cuando estábamos evaluando los problemas del hospital era que todas las áreas del hospital están desconectadas informáticamente. Por ejemplo, infectología, si quiere ver los datos del laboratorio, tiene que ir caminando hasta el laboratorio y es gigante el Cushen. Y bueno, y el de niños también es casi un laberinto. Tiene que ir caminando hasta el laboratorio y pedirle al del laboratorio, al bioquímico del laboratorio, que le dé tal muestra, que le explique por qué, cómo son los resultados. Y bueno, después también está farmacia, que farmacia es la que expide los antibióticos, que también está desconectada de todo el resto. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de que están todos desconectados y la idea nuestra ahora es, además de este PROA, que es facilitar la carga de los datos, conectar las áreas entre sí. Es decir, cuando el resultado del laboratorio de un cultivo esté, se cargue y se vaya directamente a la planilla que van a ver los infectólogos. Entonces ellos no tienen que ir caminando hasta el laboratorio para ver eso. Parece algo muy simple, pero actualmente no lo tienen. Entonces sería un avance gigante. Y bueno, esta sería la planilla que ellos verían cuando salta una alerta de que hay algo mal, que algún médico está haciendo algo mal. Perfecto. ¿Estadística está después, no? Sí. Ah, ok. Genial. Una cosita que estaría bueno aclarar, que hace un poco a la complejidad de la aplicación, es que, claro, nosotros tenemos que hacer un sistema de prescripciones que indique de alguna manera a qué paciente se le está haciendo la prescripción. Entonces, eso idóneamente debería de ser un formulario corto, y para hacer un formulario corto deberíamos de cruzar esta información, la información recolectada, por ejemplo, digamos, habría que tomar, por ejemplo, el número de historia clínica, algún identificador del paciente, para después revisar, no sé, por ejemplo, la edad del paciente, en la sala donde está internado, el número de cama, la fecha en la que entró, la fecha en la que se dio el alta, y un montón de variables que estaría bueno no recolectar en el formulario. Entonces, bueno, nosotros a nivel técnico, eso nos requiere de conectarnos con varias bases de datos distintas del hospital, y un poco eso a nivel técnico no es tan complicado, pero después, más adelante, los desafíos, vamos a decir que uno de los mayores desafíos que tenemos hoy en día es acceder a este tipo de datos, o al menos que nuestra aplicación se conecte de alguna manera a las bases de datos funcionando del hospital en producción. Y eso es un problema gigante porque todavía tanto en el Cuyen como en el hospital de niños, todas las historias clínicas y todas las altas, bajas, las tienen en papel. Ellos no cargan nada, ningún sistema se carga, digamos, pero se carga o a destiempo o escuetamente, digamos. Entonces ahí ya tenemos otro problema. E inclusive algunos servidores no están conectados en la nube, están conectados por LAN. Es decir, tenés que estar con un cable Ethernet capaz conectado al internet del Wi-Fi para acceder a la misma información. Entonces, bueno, eso hace que todo el proceso sea mucho más tedioso, vamos a decir. Pero bueno, a lo largo de todos los encuentros que hemos ido teniendo con profesionales de infectología, se nos plantearon varias necesidades, muchas, que hicieron que Infectosys no sea solamente una aplicación de prueba, de optimización del uso de antimicrobianos, sino que sea quizás una aplicación para optimizar los flujos de trabajos en todo el área de infectología. Uno de estos módulos podría ser el de control de dispositivos. Hay más, pero bueno, vamos a ejemplificar con un par. En el cual lo que se plantea sería digitalizar
los recambios y las limpiezas de los dispositivos asociados al tratamiento de enfermedades infecciosas. Esto es algo que, digamos, hacen los enfermeros. Los enfermeros actualmente en ambos hospitales tienen un cuadernito en el que van anotando cuándo se le debe cambiar o limpiar a cada paciente un dispositivo, pero no hay ningún tipo de información digital de esto. ¿Por qué sería interesante digitalizar esa información? Bueno, porque hay muchas infecciones que son infecciones asociadas al cuidado de la salud, que están relacionadas con la torpeza o la ineficiencia a la hora de gestionar estos dispositivos. ¿Qué pasa? Una infección asociada al cuidado de la salud es una infección evitable, una infección que adquiere un paciente cuando es tratado en el hospital. Todos los hospitales, todos los inspectores de salud tienen alrededor de más o menos un 1%, un 2% de tasas de IACS, se llama, de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y realmente es un indicador que es muy importante a la hora de hacer, por ejemplo, rankings públicos para evaluar la calidad de algún centro de salud. Mientras menos, mejor, claramente. Entonces, bueno, este módulo ayudaría a mejorar la trazabilidad en las infecciones de esta índole, y quizás lo más interesante respecto a este módulo sería a la hora de que varios hospitales de una provincia lo implementen. ¿Por qué? Porque seguramente se le podría dar al Ministerio Nacional, al Ministerio de Salud provincial, información de cómo se reparten los casos de IACS alrededor de todos sus hospitales, que eso habla mucho de qué tan ocupado está el capital humano en cada hospital, en cada sector público. Entonces, eso podría ayudar y debería ayudar mucho a la toma de decisiones de políticas públicas. Y bueno, un poco la idea, a partir de todos los módulos, como estudiamos carreras muy relacionadas, afines a los datos, es armar visualizaciones en tiempo real. Visualizaciones, por ejemplo, acerca de, como habíamos mencionado antes, qué abstenciones se le hacen al PROA, por qué se suele violar el PROA. Recordemos que el PROA es el Programa de Optimización de Antimicrobianos, entonces podría ser por qué, en qué casos se ha violado en el último mes o el último año la dosis recomendada para tal o tal enfermedad. ¿En qué salas se debe abstener más? Es decir, qué médicos de un hospital tienden a no adherirse al PROA. Pero también, si nosotros digitalizamos muestras de laboratorio, vamos a tener mucha información asociada a qué bacterias se han detectado en el último tiempo. Y si eso es recolectado por varios hospitales de tercer nivel, que por cómo se gestiona cómo es el organigrama de salud de la provincia, todas las infecciones más importantes, las más peligrosas, se derivan siempre a hospitales de tercer nivel. Entonces siempre en los hospitales de tercer nivel están todas ellas, y si recolectamos solamente sus datos, vamos a poder armar quizás un dataset con el que entrenar a futuros modelos de enfermedades infecciosas que sirvan quizás localmente para ciudades o inclusive para provincias. Y bueno, también otras estadísticas que se podrían armar, que fueron muy interesantes, estuvimos hablando con algunos ministerios, con parte del Ministerio de Salud de Santa Fe, un poco también del de Entre Ríos, es atar qué antibióticos se dan para cada enfermedad con el precio de esos antibióticos, y bueno, también se pueden hacer predicciones por cuáles bacterias van a aparecer. Entonces se puede armar una especie de análisis de costos de lo que se gastó en el pasado y lo que se espera gastar a futuro por cada hospital. A su vez, de distinguir a qué hospitales gastan más que otros o cuáles son más óptimos en el uso de antimicrobianos. Por otro lado, estamos confeccionando un módulo que se nos planteó por la necesidad de prevenir enfermedades. Según algunos datos que han recolectado los hospitales con los que estamos trabajando, particularmente el Cuyan, se estima que alrededor de solamente el 10% de la población, 4% de la población adulta de Santa Fe está vacunada. Es correctamente, claro, tiene todo lo que necesita. Exactamente. Entonces, un poco la iniciativa que plantean los del Cuyen, que hace tiempo están intentando ejercer, es a la hora de internar a un paciente, poder revisar su carnet de vacunación y tratar de tenerlo al día. Eso es complicado porque hay que, para eso, revisar las comorbilidades de ese paciente y aplicar las vacunas que corresponden, y no una que pueda quizás asesinar al paciente. Entonces, bueno, un poco la idea del módulo sería recolectar
el carnet de vacunación de la persona a la hora de internarla, a la hora de registrarla en el hospital, y que salte automáticamente cuáles vacunas, según sus comorbilidades, deberían de aplicarse. Así no se perdería esa instancia del paciente ingresando al sistema de salud. Un ejemplo que nos habían dado en el Cuyen era de un señor que había ido alrededor de 20 veces en alrededor de, no sé, 5 años a distintos centros de salud. Ya era mayor de edad el señor y al poner a la 21 vez que fue a un centro de salud, cayó con una neumonía o una gripe evitable si en las anteriores 20 veces se le hubiese detectado que se le podía vacunar la vacuna que necesitaba para evitar esa gripe. Perfecto. Y todo este proyecto, todas estas ideas que venimos planteando, nos valieron el premio a la innovación universitaria del concurso de ILAN. Realmente obtuvimos un tercer puesto, pero bueno, este consistía básicamente de un viaje, de una misión estratégica hacia Israel, que no pudo realizarse por ahora por la guerra de los 14 días que ocurrió en julio. Entonces, bueno, se suspendió el viaje. Pero, ¿por qué es interesante y por qué estamos hablando de esto? Bueno, estamos hablando de esto porque la convocatoria va a volver a abrirse en febrero, es decir, ustedes como alumnos de UNL pueden participar de ella. ¿Y por qué es interesante ir a Israel? Bueno, Israel es el país del mundo con más empresas per cápita. La misión estratégica, más o menos de una semana y media, no se limitaba simplemente a estar presente en Tel Aviv. La idea era recorrer distintos puntos del país que habían sido ejemplo de innovación. Ir al desierto y ver cómo se había enfrentado la sequía para seguir realizando cultivos. Ir a universidades y ver más o menos cómo eran. Ir a empresas, ir a hospitales. Nosotros íbamos a ir a, lo que era particularmente interesante para nosotros, era ir a uno de los hospitales de alta complejidad que tiene Israel, donde hay equipos de innovación y desarrollo, de investigación y desarrollo que son conformados por decenas de personas, cosas que quizás aquí localmente no tenemos el placer de ver. Y bueno, cuando nosotros realmente nos metimos en este proyecto, no sabíamos todo el mundo emprendedor que se escondía en los programas de UNL, que no solamente es conformado por ILAN, o sea, ILAN no es el único programa que tiene UNL para emprendedorismo, tiene muchos más. Bueno, justamente lo que nosotros queremos es el motivo. Sí, Perdón, perdón. gracias. Sí, sí. Bueno, justamente es el motivo de esta charla y es lo que nosotros queremos de contarles a ustedes, que capaz hubiese estado bueno enterarnos antes, es todo el mundo, sí, o el ambiente emprendedor en nuestra universidad. Hay muchísimos programas para acompañar a estudiantes de grado, posgrado e inclusive a los egresados de la universidad se les da un apoyo con muchísimas oportunidades, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos secretarías o áreas de la universidad. Una es más general, es la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la Universidad del Litoral, que justamente tiene la tarea de promover estos espacios, ¿sí?, de desarrollo emprendedor, empresario en la universidad y brindar diversos concursos, como por ejemplo el concurso ILAN-UNL, que es el que invitamos que hagan el año que viene y que se presenten muchos de los aquí presentes, ojalá. También están jornadas, ¿sí?, de emprendedores, de jóvenes emprendedores que no solamente te muestran el mundo empresario, sino que te invitan a reforzar habilidades clave como trabajo en grupo, todo lo que es las habilidades blandas, que luego vamos a hablar, la parte oral, los pitch que se llaman discursos empresariales, que uno capaz académicamente no está muy acostumbrado a lo que es reforzar o vender una idea. Entonces, todo esto se puede ir practicando, aprendiendo y reforzando en estas jornadas que organiza esta secretaría. Luego está, ¿sí?, UNL Potencia, que es un programa donde nosotros estamos participando. Ahora nos invitaron justamente luego de ganar este concurso. UNL Potencia lo que hace es cuando nosotros tenemos una idea, ¿sí?, de un proyecto, ya sea tecnológico, puede ser también de servicios, una empresa, ¿sí? En resumen, lo que hace UNL Potencia es seleccionar las que tienen posibilidad de ser una startup, es decir, de ser una empresa cuya cotización, ¿sí?,
tenga diversas etapas planeadas de crecimiento, primero local, luego regional y finalmente global, ¿sí? Es algo muy marcado, a diferencia de una pyme que capaz ustedes conocen, que es más un microemprendimiento, más tirado para el mercado local. Lo que es una startup se llaman empresas de rápido crecimiento. Entonces lo que hace es detectar las posibles startups que se germinan acá en la universidad entre estudiantes y egresados y ayudar a armar modelo de negocios, ¿sí? Que es muy importante, y luego esta tutoría dura un año entero, luego ya te acerca posibles inversores en tu empresa, porque a diferencia de una pyme, se espera que esta empresa se capitalice, ¿sí? Y participe de diversas rondas de inversión. Entonces, UNL Potencia termina en una posible reunión con inversores interesados en la empresa. Entonces, no solamente sirve para reforzar las habilidades, sino sirve como una vidriera de las empresas y los emprendimientos de la universidad para diversos inversores. Y luego está también, aquí en nuestra facultad, no nos tenemos que ir muy lejos, que está acá la oficina en el primer piso, que siempre tiene muchas empresas ahí puestas en el cartel, el gabinete de emprendedores, ¿sí? Que es para las empresas que tienen una idea que puede mejorar capaz alguna necesidad local, no necesitan pensar en grande tampoco, simplemente una idea, se comunican, ellos lo que hacen es adentrarte en todo este mundo, ¿sí? De la Secretaría de Vinculación de la universidad, en todo el mundo emprendedor de la universidad, te incuban de manera local, te van mostrando los programas a los que les conviene aplicar en tu empresa. Por ejemplo, acá apenas terminamos el concurso, allá al concurso estaba el secretario acá de FIC del gabinete que nos invitó, y a la semana tuvimos una reunión y dijo, ustedes se tienen que presentar a la UNL Potencia, al QIGE, te dan como un marco, ¿sí? De todas las posibilidades que tenemos adentro de la universidad. Pero lo importante es que no tienen que crear, no sé, una multinacional o un unicornio, simplemente con ideas básicas. Por ejemplo, hay muchos chicos de esta facultad de ingeniería química, ingeniería industrial y todo el tema de alimentos. Hay muchas empresas que son simplemente alimenticias, ¿sí? Que se incorporan a este ecosistema de rápido crecimiento, o sea que pueden arrancar en cualquier etapa de su vida universitaria. De hecho, en el UNL Potencia somos el único emprendimiento que es tecnológico más de software, digamos. Todos los otros hacen un producto y nosotros ofrecemos un servicio. Así que estaría muy bueno que se vayan sumando más servicios que compitan con la cantidad de productos que hay. Esencialmente lo que queremos que se lleven es que a estas 3 convocatorias que abren una vez por año, capaz están ordenadas inclusive de forma cronológica por cómo se abren. Primero se abre ILAN, después se abre UNL Potencia y después por último se abre FIGE. ILAN se va a abrir en febrero del año que viene. Y a las 3 convocatorias ustedes pueden aplicar simplemente con un plan de negocios, más o menos robusto, pero solamente con un plan. No hace falta que tengan el producto hecho. La idea es que ustedes vayan haciendo el producto a lo largo de estas convocatorias. Asimismo, también pueden ingresar al gabinete de la facultad sin tener el producto armado. Está bueno, algo que deberíamos aprovechar, es que UNL es una universidad muy grande. Entonces, si ustedes van quizás a hablar con el gabinete de emprendedores de esta facultad y se incuban, van a tener acceso a toda una red de contactos de profesores, que son profesores quizás en la facultad de medicina, en la facultad de veterinaria. Entonces van a tener acceso a un montón de especialistas de muchas áreas distintas y en general van a tener seguramente a un experto en su área de dominio, en el área de dominio de su empresa, para poder consultarle cosas o poder preguntarle si tal producto es buena o mala idea. Bueno, actualmente estamos en conversación con el Ministerio de Salud de Santa Fe y el Ministerio de... Bueno, actualmente estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud de Santa Fe y el de Entre Ríos para ofrecerle nuestro producto, pero una vez validado, la idea es ya expandirnos al sector privado también, venderlo a un sanatorio privado primero de acá de Santa Fe y después también expandirnos a los demás. Pero lo que más nos llama como desafíos a futuro es algo que ninguno de los 3 tiene bien desarrollado, que es el tema de las habilidades blandas. Más Bautista capaz que las tiene más fino, pero
bueno, los tres somos muy técnicos, o sea, muy numéricos si se quiere, entonces somos bastante malos en el tema de las habilidades blandas, de vender el producto, de hablar con la gente, de hablar con personas que capaz que, bueno, en nuestro caso nos tocó hablar con médicos que son de un ambiente totalmente distinto al nuestro y tendríamos que tener una conversación fluida siendo de dos mundos distintos, digamos. Sí, inclusive como estudiante. Ahora el lunes pasado Sí. tuvimos una reunión con la dirección del Hospital Cuyen, con todas las áreas involucradas. Entonces estábamos con la directora de farmacia, El director de Cuyen. el director de Cuyen, los dos asistentes de dirección del hospital, con el director de informática, o sea, un ingeniero que ya tenía años de experiencia. Entonces vos te chocás con que capaz con 20 años, estudiando, siendo estudiantes de una carrera, te sentás con excelencias médicas que tenemos nosotros, pues no son simplemente médicos, sino que eran todos los directores de áreas. Entonces, muy bueno, o sea, es muy desafiante, pero está muy bueno poder tener una charla en la que le comentás tu idea, te validan también, te validan o te corrigen, que inclusive también las no muy malas o las pálidas que nos fueron tirando, también está bueno poder acostumbrarse a recibirlas, porque en realidad así es el mundo, o sea, el mundo es así, nosotros nos acostumbramos capaz, no sé, tenemos mucho con pares en la universidad, con profes nomás, pero el mundo en realidad es así, no es que vas a estar con amigos de tu misma edad todo el tiempo y poder venderte capaz inclusive es más, tiene el mismo nivel de importancia que la parte técnica. Bueno, en esa reunión ya se emocionaron y nos empezaron a pedir más cosas, pero bueno. Después, otro desafío que tenemos que es este, tal vez es el más grave o importante por el tema del mundo legal de los datos, sobre todo los datos médicos, porque los datos médicos, bueno, son los tal vez los más sensibles que puede tener una persona. Y bueno, ahora estamos investigando sobre eso, nos estamos asesorando un poco, pero la idea nuestra es básicamente no interferir en los datos, que nosotros no tengamos acceso a los datos, sino que los datos se mantengan como propiedad de los hospitales, porque así lo son, y no meternos en el tema de legalidad de poder acceder al dato, que bueno, actualmente eso pasa, digamos, hay algunos laboratorios o algunas empresas que están adentro del hospital y extraen los datos por ejemplo, del laboratorio de bioquímica del hospital, le extraen los datos y el hospital le tiene que pedir permiso a esa empresa para poder acceder a esos datos. Bueno, la idea nuestra es que esos datos se mantengan como propiedad del hospital y nosotros desligarnos de esa responsabilidad. Y bueno, por último, un desafío de cambiar viejas costumbres, tanto nuestras tal vez, como de los hospitales, porque los hospitales, acá en Santa Fe sobre todo, y en Argentina en general, están muy atrasados en el sentido de que tal vez en un hospital, sin irnos muy lejos, en Uruguay ya está mucho más avanzado en cuanto a tecnología que un hospital de acá. Y las viejas costumbres de los médicos de, por ejemplo, no querer cargar los datos en una computadora y en vez de tenerlos en papel, eso es un desafío que tenemos de ir cambiando de a poco para que nuestro producto funcione, porque también nuestro producto depende de que los médicos tengan las ganas de querer cargar los datos en nuestro servicio. Bueno, como conclusión final, ya que ya llega la etapa de preguntas, acá el Fran me va llevando el tiempo. Bueno, invitarlos, no era solamente contarles nuestra experiencia, sino también la idea de esta charla un poco era invitarlos a que conozcan, participen, capaz no presentarse a estos concursos, pero también saber que la universidad te puede apoyar, inclusive después de recibirte en cualquier idea emprendedora, empresaria, pero inclusive con una pequeña idea, como decía Agus, con un plan de negocio. Simplemente nosotros todavía no tenemos desplegado un software, pero sabemos de empresas que también están arrancando. La universidad te presta muchísimos recursos, no solamente, bueno, nosotros beneficio capaz nuestro es que lo nuestro es todo digital, o sea que con una compu, internet y hablar con los hospitales estamos, pero nosotros conocemos acá en el Gabinete de Emprendedores de FIC, todas las empresas alimenticias están trabajando o presentan los prototipos que desarrollan acá
instalaciones de la facultad, entonces está buenísimo eso, saber que capaz nosotros nos enteramos de rebote. Una pequeña anécdota para terminar: cuando nosotros caemos en ILAN UNL había muchísima, como dijeron los chicos, éramos los únicos estudiantes de grado, sí, éramos los más chicos, y cuando fuimos a tener las tutorías y todo, se sorprendieron de ver gente nueva, de decir, Bueno, y pues, nunca, en ILAM, cuando vamos, que nos preguntaron, todas las empresas que ya se presentaron están en el ecosistema emprendedor, dice, están participando de los gabinetes emprendedores, el Potencia. Nosotros fuimos directo a ILAM. Entonces llegaron y nos dijeron, ¿no saben que hay un montón de programas y todo? Nosotros le dijimos, no, no sabíamos. Entonces, bueno, un poco la motivación de esta charla era que conozcan todas las herramientas que brinda la universidad, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito emprendedor. También otra cosa que queríamos decir es que por ahí no hace falta esperar a la idea perfecta para aplicar alguno de estos programas. Realmente, un poco con una idea que sea lo suficientemente buena, se puede lanzar y después la vida siempre les va a dar margen de maniobra. Tampoco sabemos bien si tener una idea súper rompedora, por ejemplo, en el mundo de la salud, cuando no se cuenta ni con contactos ni con experiencia, es realmente una buena idea y es un plan infalible. ya lo veremos. Está bueno empezar de a poco y empezar con ideas que no sean súper rompedoras y bueno, ir innovando más tarde. Ahora sí. Muchísimas gracias. Ahora, como dijimos, un espacio para las preguntas. No sé si alguien quiere arrancar. Sí, digo, ¿cómo están avanzados con esto del hospital que van a hacer y todo eso? Bueno, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando diversas herramientas, pero nuestra principal traba hoy, o sea, nosotros ya habíamos planificado los módulos que contaron los chicos y todo, para arrancar y poder desplegar en algunas salas, es el tema primero legal de los datos, porque nosotros necesitamos conectarnos a diversos software, como dijo Bartolomé. Hoy no hay un solo software hospitalario que reúna todas las áreas que necesita este proyecto. Entonces, lo primero que necesitamos es que podamos acceder a los datos. En realidad, acceder no es el término bien dado, porque nosotros no es que accedemos a los datos, sino que el software usaría los datos, pero nosotros no podríamos ver los datos de salud de las personas. Entonces, ahora se nos abrió una nueva pata, ¿sí? que veremos, se está arrancando esa nueva película, la secuela, que es ir a hablar con los ministerios. O sea, tenemos que ir a hablar con la ministra de Salud de la provincia, que ya en teoría semana que viene o la otra tendríamos la reunión, para ver si a nivel ministerial nos darían acceso a los datos de los software que hoy en día se usan en los hospitales. Con ese con lo que nos diga el ministerio, es que nosotros nos vamos a poder conectar y vamos a poder ver la viabilidad de los módulos. Capaz algunos los vamos a tener que modificar o poder corregirlo, pero bueno, en los hospitales está toda la predisposición ya para arrancar. Nos queda nomás la parte legal. Sí, una buena parte ya está programada. Sí, una parte sí. Pero eso es tema de legal. Sí, Sí. va Gustavo. Ahora estamos esperando justamente el permiso de la sectorial de informática del Ministerio de Salud de Santa Fe para recién poder instalarnos en el Cuyen y en el de niños. Es más legal que técnico, digamos. Aunque igualmente nosotros a lo largo de todas las reuniones que fuimos teniendo, fuimos observando cómo un montón de programas que se están ejecutando, que se están usando hoy en día en los hospitales, violan totalmente los términos de la ley de, por ejemplo, privacidad de los pacientes, o también esto de consultar a la Sectorial de Informática de la provincia si realmente el hospital puede usar esta herramienta. Porque bueno, ahora nosotros quizás vamos a tener que pasar por todo un proceso de pericia que quizás muchos competidores no tuvieron que pasar, pero bueno, nos espera eso. Sí, el mundo legal que que yo decía antes, del mundo de los datos, que bueno, Argentina primero es un país que está atrasado con respecto a, por ejemplo, a la normativa europea en el uso de datos, pero además los hospitales, que a veces no tienen el financiamiento adecuado. Lo que decía Agus en realidad es, hay un hospital de acá de la ciudad que tiene una sala de laboratorio donde una empresa la patrocinó, o sea, es una oficina que no pincha ni corta con nada del hospital, o sea, una oficina hermosa, nueva, todas máquinas nuevas, pero claro,
el software que tienen y todo es de una empresa externa a la misma, por lo cual no tienen ni siquiera el control de los datos que se están usando en ese laboratorio. Pero entonces sería más fácil a lo mejor trabajar con uno de sanatorio privado primero. Que sí, Sí. o sea, no tanto, porque nosotros quisimos, o sea, parte de esto era poder validar las ideas que nosotros tuvimos en el público con las necesidades del privado, porque inclusive capaz tenían otras necesidades en infectología, pero bueno, nos encontramos con que también los sanatorios privados, primero acá en Santa Fe, a diferencia de otras ciudades como por ejemplo Buenos Aires, en Santa Fe son de segundo nivel los sanatorios, y cuando tienen la mayor complejidad se deriva a los hospitales públicos. Entonces, el área de infectología es más reducido primero que los hospitales públicos nodales, como por ejemplo el Cuyen y el de niños, y además también entra en que hoy en día el sistema, el modelo de los hospitales de la salud privada, no estaría el incentivo en ahorrar en antibióticos en el sanatorio privado, porque en realidad es la prepaga el que lo paga y el sanatorio privado el que lo vende. Entonces también ahí entraba en el modelo económico que regía, que capaz uno desde el desconocimiento dice estaría buenísimo aplicar al privado y qué sé yo, pero se encuentra también muchas trabas en el mundo real. Acá tenemos una ¿Cuántos pregunta. apellidos de la Sí. Ahí tenemos una pregunta en el Zoom. Sí, acá hay una pregunta en el Zoom. La pueden ver ahí, pero se las leo. ¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de desarrollar la solución que implementaron y cuál es el siguiente paso a futuro? Son dos. ¿Lo respondo vos? No, ¿cómo era? ¿Cuál es el mayor desafío de desarrollar la solución que intentaron? Bueno, seguramente a nivel técnico, la verdad que fueron pocos. Quizás quizás el mayor desafío fue administrar todos los accesos a diferentes bases de datos que vamos haciendo. Pero sobre todo, el desafío es principalmente legal. El siguiente paso a la hora de desarrollar todo este proyecto sería quizás pensar en qué hacer con los datos recolectados. Quizás estaría bueno, como somos de carreras de 5 años de duración que dan para muchísimo y se supone vamos a tener una formación técnica muy buena, pensar en cómo podríamos sacar mayor provecho a los datos que vamos recolectando con modelos de ciencia de datos más avanzados o modelos de inteligencia artificial más de deep learning, por ejemplo. Sí, porque una cosa que nosotros teníamos, bueno, lo primero que quisimos aplicar nosotros fueron herramientas de ciencia de datos que nosotros habíamos visto, no sé, apliquemos regresión, demos alguna predicción como diciendo, no sé, uff, qué buena carrera que elegí. Y lo principal que teníamos era que ni siquiera tenían los datos porque ni siquiera estaban las historias clínicas, o sea, hoy en día es todo en papel y lo único que hay por sistema, como decía Arto, se llama epicrisis en el término técnico, que en realidad a final, ¿sí?, de una instancia de internación o algo de un paciente, capaz a la semana del tratamiento se hace un breve desarrollo de qué pasó en esa semana, qué le pasó al paciente, por qué lo internaron, cómo fue el desarrollo de la internación, pero es un texto, o sea, no hay ni siquiera un dato que vos puedas tomar algún condicional y que te diga, no sé, que sea algún booleano, no, nada, o sea, era un desarrollo de los médicos de esa semana y ya está. Y es lo máximo que hoy en día está digitalizado en estos hospitales. Bueno, igual, no sé si se refería a eso, pero el siguiente paso a implementación es validar nuestro producto tanto en el hospital de Cuyen como en el hospital de niños, y después intentar que se implemente en el resto de los hospitales públicos de la provincia y venderlo a un sanatorio privado también. Sí, ahí la respuesta. Agustín, vos contabas que lamentablemente por ahora se pinchó esa lista a Israel, está avanzado. Les quería preguntar... Si pueden hablar un poco más fuerte si se escucha acá. Perdón. No, Agustín comentaba que por ahora se había pinchado la visita a Israel y a ese hospital tan avanzado. La pregunta es si han entrado en contacto con el hospital italiano de Buenos Aires. Tiene un departamento de informática enorme, de esas características, de hecho. Bueno, si no, desde el CIN trabajamos hace muchos años con ellos y los podemos poner en contacto. Ya hablar. No, hasta ahora no hemos hablado, pero los stalkeamos a todo el departamento de informática. Porque claro, ellos tienen no solamente el departamento de informática, sino que después tienen sus áreas. Quizás una que está solamente enfocada a esto que es inteligencia de negocios, más parecido
a todo lo que presentamos hoy acá, también tienen otra dedicada exclusivamente a la inteligencia artificial y tienen otra más tradicional de sistemas de información. Ellos diseñan todo su propio Sí, software y es increíble, somos dirigidos muy impresionante. por lado de ellos. Sí. Hablamos de eso, así que cualquier cosa, Perfecto. podemos contar. Perfecto. Sería muy bueno. Muchísimas gracias. Acá por el chat pregunta, ¿qué herramientas les dio la carrera para afrontar los desafíos pasados y futuros? Bueno, la principal herramienta que nos dio... No, la principal es de Marcelo. Acabo de leer que es Marcelo. ¿Cómo va Marcelo? Pónganse cada vez. Obvio. Todo lo que aprendimos método numérico. No, el principal, en realidad, lo de la carrera estuvo buenísimo desde la parte tecnológica porque todo lo que hicimos lo armamos en base a lo que fuimos aprendiendo, desde la parte de análisis de datos hasta la parte de programación, todo lo fuimos aprendiendo a lo largo de la carrera. Pero también está el desafío o lo que nosotros nos motiva, que es con lo que arrancamos el pitch o la demostración en ILAM, que fue, uno siempre asocia las carreras tecnológicas duras como es esta, o ponerle las carreras como la licenciatura en matemática aplicada muy exactas, con números abstractos, cuentas. Entonces nuestro principal desafío fue, pero podemos pasar de los libros, de la teoría, a soluciones, ¿sí?, que ayuden o que aporten en algo, que den ese granito de arena de impacto social que nos pedí Ilan en este caso. Ahí era como para meter el pitch, pero en realidad es así, pues nosotros siempre en la carrera lo vemos como algo muy duro, pero podemos hacer herramientas desde análisis de datos, que si lo hablamos técnicamente es un tablero y todo eso, pero que ayuden un montón a estos hospitales en la realidad. O sea, el simple hecho que en realidad computacionalmente no significa nada de poder conectar las áreas, o por ejemplo la parte de, que decía la parte de dispositivos, que nosotros ni siquiera es programación 1, o sea, es el preprogramación, la parte de un condicional, o sea, es un if, es un contador de tiempo, en realidad es una ayuda gigante a los enfermeros que tienen capaz 50, 100 camas por día que atender y que se le pase el recambio de un dispositivo a las 72 horas, y eso puede ayudar un montón a lo que hoy vemos, que es que a ese paciente que ya está convaleciente porque ya está en un hospital no le agarre una enfermedad intrahospitalaria. Entonces nuestro principal desafío de la carrera fue ese, poder adaptar lo que veíamos nosotros y dar un producto o algo, bajarlo a tierra sería, que sirva. Yo creo que a priori nuestra idea era así, aplicar todo lo que habíamos visto en la carrera, todo lo que vamos a ver, redes neuronales, optimización, todo, pero nos encontramos con el caso de que no tenemos datos y para hacer todo eso necesitamos datos. Entonces, antes de poder aplicar todo lo que vimos, esta etapa anterior, que es más aburrida, pero bueno, es necesaria de empezar a juntar los datos, que los médicos puedan ver, conectar las áreas y bueno, todo lo que ya explicó. La mayor virtud capaz de haber tenido una carrera, bueno, o estar haciendo una carrera en paralelo a este proyecto, es que esa carrera te da un bagaje que te da capacidad de maniobra a la hora de pensar en funcionalidades para el proyecto. Digamos, nosotros ahora, aunque no estudiamos ingeniería de software, tenemos que construir una aplicación de cero y en parte lo sabemos hacer porque tuvimos una buena base de programación, por ejemplo, en la carrera. También para pensar en el futuro qué podemos hacer, qué herramientas podemos integrar, tenemos un poco de conocimiento básico capaz, no sé, de electrónica, o al menos yo que vengo de inteligencia artificial, y más o menos podemos pensar en cómo aplicar sistemas ciberfísicos, por ejemplo, para ver cómo se propagan las infecciones intrahospitalarias. Y bueno, y en general, muchos más ejemplos hay. Pensar en modelos de infecciones, también tenemos buen nivel de matemática para más o menos saber las bases de las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales para entender más o menos cómo funcionan esos modelos de enfermedades infecciosas para aplicarlo en la aplicación en un futuro. Entonces, todo ese bagaje de la carrera que te da un mundo de posibilidades a la hora de tener un emprendimiento, está buenísimo, la verdad. Y otra cosa que no mencionamos, que es algo que nos viene muy bien a nosotros, es que hay una ley nacional que no obliga, pero recomienda el uso de este tipo de programas de optimización de antimicrobianos, no específicamente de software, pero recomienda que se hagan este tipo de programas. Entonces, eso es como un plus para nosotros de que, bueno, hay una ley que te recomienda que nos uses a nosotros, básicamente.